que ya vimos el primer adagio de control, pues ya empezamos, ya definimos el experimento, ya obtuvimos la expresión y el polinomio de Evans, y entonces empezamos a hablar ya de las implicaciones de este resultado, ¿no? Del experimento de Evans. Lo primero es, habíamos dicho que, bueno, lo primero es delimitar el experimento. Vemos que el experimento consiste en variar esta sintonización de K, variarla para ver cuál es la dinámica de YDS, ¿no? Es decir, el sistema cerrado, la que obtenemos de este resultado, ¿no? Entonces, bueno, en esta expresión finalmente podemos ver que la dinámica está dada por este polinomio y en este sentido vemos nosotros que K empieza en 0 y termina en infinito. Cuando está en 0, los polos del lazo cerrado, es decir, las raíces de este polinomio completo, se restringen exclusivamente a dGds. ¿Por qué? Porque como K es igual a 0, esto desaparece. Y el polinomio característico del lazo cerrado es equivalente al polinomio del circuito abierto, a este polinomio. Yo creo que esta expresión debería escribirla acá para tenerlas todas juntas. Yo creo que lo voy a hacer. Entonces, tengo yo esto y bueno, mi polinomio característico de GDS es este que tengo aquí. Entonces, cuando K es igual a 0, es decir, cuando empieza el experimento de Evans, el polinomio característico es igual al polinomio característico del circuito abierto. Entonces, mi experimento empieza en los polos del circuito abierto. Cuando K es muy, muy grande, este polinomio tiene coeficientes tan grandes que estos se diluyen aquí. Cuando estos lo suman, estos ni siquiera sienten que estos llegaron. Y este polinomio, todo el polinomio característico del lazo cerrado, se va a parecer mucho más al polinomio KNGDS que a DGDS. Pero las raíces de KNG son las raíces de NG. Recuerden que las raíces de un polinomio no se modifican si el polinomio es multiplicado por un escalar. Entonces, aunque yo multiplique por una K muy grande, las raíces de NG no cambian. Entonces, los polos del lazo cerrado, que es la expresión completa, se van a parecer mucho a las raíces de NGDS, y NGDS es el numerador del circuito abierto. Las raíces son los ceros. Así pues, el experimento empieza en los polos de circuito abierto y termina en los ceros de circuito abierto. ¿Qué hay en medio? Pues todo esto, ¿no? Polos de lazo cerrado. No sé si esta conclusión la dijimos o nos quedamos en esto, ingeniera López, Sí, pero antes, perdón. no, digo que sí, sí le explico eso. Sí, lo habíamos visto. Ok, muy bien. Entonces está muy bien el retomarlo desde ahí. Antes de eso, pues habíamos concluido que los ceros de lazo cerrado son iguales a los ceros de circuito abierto. Moraleja, los ceros no se mueven. Mi experimento de Evans empieza en polos de circuito abierto, termina en ceros de circuito abierto y lo que hay en medio son polos de lazo cerrado. Muy bien, aquí tenemos nosotros nuestra primera indicación. Los polos de lazo cerrado tienden a los ceros de circuito abierto. Esta interpretación se conoce como el segundo adagio de control. Muy bien. ¿Qué hay en medio?
polos de lazo cerrado. Bueno, perdón. Los polos de lazo cerrado tienen agujeros de circuito abierto. Es decir, el experimento de Evans empieza en polos de circuito abierto, termina en ceros de circuito abierto y que hay en medio polos de lazo cerrado. Muy bien. Se define como lugar geométrico de las raíces al conjunto de polos de lazo cerrado de un sistema obtenidos a partir del experimento de Evans. Sí, todo el conjunto de polos de lazo cerrado, es decir, lo que está en medio del experimento de Evans. El experimento de Evans empieza en polos de circuito abierto, termina en ceros de circuito abierto. ¿Y qué hay en medio? Polos de lazo cerrado. Bien. El conjunto de los polos de lazo cerrado de un sistema obtenidos a partir del experimento de Evans se conoce como lugar geométrico de las raíces. Recuerden que el experimento de Evans implica modificar una ganancia. Entonces, este lugar geométrico se determina o se mueve por la variación de la ganancia K. En lo sucesivo, esta ganancia se llamará ganancia de Evans. Muy bien, ingenieros. ¿Queda entendida esta definición? ¿Entendida y anotada? Sí, profe. Muy bien. Todo el conjunto de polos de lazo cerrado de un sistema obtenidos a partir del experimento de Evans se conoce como lugar geométrico de las raíces. La pregunta de Evans es, oye, ¿hay forma de obtener esa trayectoria? Bueno, vamos a ver un simulador que nos va a permitir a nosotros el vamos a ver esto. Muy bien. Tengo yo un sistema para el cual requiero calcular su lugar geométrico. Tengo este sistema y a lazo cerrado tengo esta expresión. Para una K de Evans, aquí tengo el sistema, mi sistema está en forma polinomial, en circuito abierto, y aquí ya factoriza MATLAB y desarrolla sobre la potencia de ese. Un sistema de orden 2, orden relativo 0, es de clase 0 y además tiene una ganancia de lazo directo de 35. Factorizar aquí 35. A lazo cerrado, yo construyo el sistema y obtengo esto. La pregunta es, ¿cuál es la dinámica del sistema cuando K es igual a 0.5, a 1, 1.5, 2, etcétera? Para ello, nosotros trazamos nuestro experimento de Evans. Tengo
un mapa de polos y ceros donde yo dibujo los polos de circuito abierto, los ceros de circuito abierto. ¿Qué me dice el experimento de Evans? Perdón, si estamos viendo la gráfica. Sí. Sí, profe. ¿Qué me dice el experimento? Me dice, mira, cuando tú varíes K y calcules los polos del lazo cerrado, te vas a dar cuenta que estos polos tienen que empezar su viaje en este polo de lazo abierto, bueno, de circuito abierto, y tienen que llegar acá. Bien, vamos a ver entonces. Aquí nada más estoy calculando 15 puntos. Vamos a ver. Ahí está. Empieza a calcular y vean cómo este cálculo me tiende a llevarme al cero. Esto es para el caso directo. Pero, ¿qué pasa para el caso complementario? Vean que tiende a desarrollarse de la misma forma. Va a tratar de llegar hacia acá. Un sistema de orden relativo de orden 2, orden relativo 0, clase 0. Esta es mi función de transferencia. Muy bien. Entonces, ingenieros, vamos a hacer esta misma simulación, pero